Clippers, sean todos bienvenidos al episodio número 20 de tu programa favorito, Clip Studio Podcast. El día de hoy te voy a estar hablando acerca de los pinceles que tenemos aquí en Clip Studio Paint. Así es, pero no solamente eso, sino de los tipos de pinceles, sino que también los parámetros, toda esa configuración que se necesita, así a grandes rasgos, para poder crear un pincel así ideal. El pincel de los dioses, ese que necesitamos todos. Bueno, todo esto y más te lo voy a platicar aquí en Clip Studio Podcast. Pues como te lo dije en un principio, te voy a estar platicando acerca de los pinceles. Y es que realmente Clip Studio Paint tiene un sinfín de herramientas, de pinceles y de materiales que la verdad es imposible intentar usarlos todos. La ideal es enfocarnos en aquellas herramientas que utilizamos o que nos están ayudando a la hora de crear nuestra obra. Los pinceles son el alma de Clip Studio. Tenemos los pinceles por defecto y los pinceles que crean otros artistas y que son compartidos en Clip Studio Assets para que podamos utilizarlos libremente. Existen varios tipos de pinceles o herramientas que podemos agregar al mote de pincel en Clip Studio Paint. Dentro de ellos tenemos las plumillas, los lápices, los pinceles, los aerógrafos, pinceles decorativos, hasta la herramienta de desenfoque. A todos ellos le podemos hacer varios ajustes para lograr un pincel que se adecue a nuestro gusto y necesidades. Podemos ajustar su presión táctil, su opacidad, estabilización, corrección de trazo, incluso hasta la forma en que inicia y termina el trazo del pincel. Pero para empezar te voy a hablar un poquito de la terminología para irnos metiendo así en sintonía todos, ¿sale? Todos estos objetos que llamamos pinceles son parte de las herramientas de Clip Studio Paint. Herramientas como lo es las plumillas, herramientas de pinceles, herramientas de borradores, de líneas, etc. Dentro de estas herramientas están los grupos de herramientas, como lo son las plumillas y marcadores, los lápices y los pasteles. Cada uno tiene su pestaña y dentro de cada grupo de herramientas están las subherramientas. Ahora sí, la plumilla G, la plumilla G real, Maru, etc. Y a estos son a los que le llamamos pinceles. Existen varios tipos de pinceles. Tenemos plumillas, marcadores, lápiz, pastel, las acuarelas, pintura espesa, tinta, aerógrafo, pinceles decorativos, mezclador de color y el borrador. Cada pincel o subherramienta se compone de varios elementos que le dan su forma y su carácter, y los cuales podemos modificar a nuestro antojo y necesidad, como ya te lo había mencionado antes. La forma de acceder a los ajustes de cada subherramienta es seleccionando el pincel que queremos modificar su parámetro, y le damos clic allá en el iconito de la llave inglesa, o detalle de herramienta, así se llama este ajuste. Aquí podemos modificar todo para hacer un pincel completamente diferente al original. La verdad, yo te recomiendo que hagas una copia de la herramienta original y sobre esa copia realices todos los ajustes que tú necesites y creas necesarios. Dentro de estos ajustes tenemos tamaño de pincel, tinta, variación de color, suavizador, forma del pincel, punta del pincel, trazo, textura, corrección de trazo y muchísimos otros ajustes. Pero si por error le movemos algún parámetro, existe también la opción de restaurar a configuración inicial y esto se encuentra justo al ladito de la llave inglesa. Cuando creamos un nuevo pincel, lo primero que debemos escoger es cuál va a ser su función primordial, como lo son la plumilla, el pincel, la goma, figura, curva continua, curva de unidad, lazo, relleno o lápiz de punto. En base a esta función podemos crear nuestra nueva subherramienta. Ya después le vamos agregando más características que harán que tengamos el pincel perfecto. Y ahorita te voy a platicar acerca de de algunos de los ajustes, no todos, de algunos de los ajustes que a mí se me hacen interesantes. Te voy a platicar acerca de lo que es la presión del lápiz. Cuando nosotros instalamos Clip Studio Paint, una de las primeras cosas que hacemos es precisamente configurar la presión del lápiz.
Clip Studio Paint nos hace que nosotros hagamos unos trazos y nos dice hazlo más débil, más fuerte, y cuando tú sientas que ya tienes bien configurado este parámetro, pues le das a aceptar. Y esto, cuando nosotros hacemos esto, esta configuración se guarda para todos los pinceles. Pero si nosotros queremos que cada pincel tenga su propia configuración de presión del lápiz, entonces lo que tenemos que hacer es írselo cambiando a cada herramienta a través de este configurador que ya te platiqué, que está ahí en lo que es la llave inglesa. Y esta en especial se llama entrada de presión del lápiz. Esta entrada de presión del lápiz se configura a través de una línea de vectores sobre el eje X, sobre el eje Y, y lo normal, lo neutro, digámoslo así, es una línea transversal recta. Pero si nosotros a esa línea la movemos y hacemos que la pancita, la barriguita, quede hacia arriba, entonces vamos a tener un trazo más suave. Pero si esa pancita la hacemos hacia abajo, tiende hacia abajo, entonces vamos a tener un trazo más fuerte. Y esto es la entrada de presión del lápiz. Otra de las configuraciones es el tamaño del pincel. Esta opción podemos ajustar el tamaño del pincel, pero lo interesante en este apartado es que podemos indicar que aunque nuestra presión a la hora de dibujar sea mínima, se dibuje un píxel. De esta forma no se interrumpe la continuidad del trazo, y esta opción se llama mínimo un píxel. Eso está interesante, ¿no? Otro punto a configurar es la tinta. En este apartado de tinta podemos escoger la opacidad, mezclar los colores, cantidad de pintura o incluso que se mezcle con el subcolor. Otro de los apartados es la forma del pincel. Y este es el más interesante, ya que aquí podemos escoger cuál va a ser el carácter de nuestro pincel. Escogemos la forma del pincel, que va a ser una plumilla, un lápiz, un aerógrafo, etc. También podemos escoger la punta de nuestro pincel. Esto se hace escogiendo algún patrón que nosotros hayamos hecho previamente, o también podemos escoger uno ya preestablecido, pero incluso podemos agregar más de un patrón y seleccionar cuál va a ser la secuencia que va a tener a la hora de hacer el trazo. Podemos también escoger el ángulo del patrón que acabamos de agregar. Podemos ajustar también el tamaño de la partícula de ese patrón, la dirección de la partícula y hasta la densidad de la partícula. También aquí podemos escoger la secuencia que tendrá la punta del pincel en el caso de que hayamos seleccionado varios patrones para la punta de nuestro pincel. También podemos hacer que los trazos de nuestro pincel se sobrepongan de una manera como lo hace la acuarela, así un poquito transparente, o que cubra por completo el trazo inferior, activando mezclar puntas de pincel con oscurecimiento. Así se llama esa opción. Otro de los ajustes que podemos hacer a nuestros pinceles es darle un borde acuarela. Bueno, como su nombre lo dice, pues le podemos dar un efecto acuarela a nuestro pincel o darle un pequeño desenfoque a los bordes. Esto se hace ajustando la opacidad y la oscuridad de este apartado de borde de acuarela. Otra de las configuraciones importantes es el inicio y el fin del trazo. Aquí podemos ajustar exactamente qué es lo que va a pasar con nuestro pincel al inicio y al final de cada trazo, por medio de unas barritas que son ajustables. Les estoy dejando imágenes de todo esto y también les estoy dejando el link oficial para que ustedes vean todo lo que se puede configurar exactamente, para que ustedes aprendan a utilizar toda esta configuración de sus pinceles ahí en clipstudiopodcast.com/episodio 20, donde estoy hablando acerca de los pinceles. Y les digo, son unas barritas que uno va configurando, le va diciendo qué tanto queremos de tal cosa. Por ejemplo, el tamaño del pincel, la densidad del pincel, intervalos, grosor, tamaño de la partícula, densidad. Todo esto es del inicio y del fin de nuestro trazo. Y en verdad, el tono, saturación, luminosidad, mezcla con subcolor,
tamaño del pincel. No. En verdad, podemos modificar muchísimas cosas en materia de pinceles y lograr un pincel único. Y es más, esos les digo nuevamente, esos pinceles que ya tenemos por defecto, yo les recomiendo, si hay algo que no les gusta, si hay algo que quisieran cambiarle, hagan una copia de ese pincel y muévanle tantito a su gusto, vayan experimentando con la herramienta para que vean cómo va cambiando totalmente lo que es estos trazos con estos pinceles. Como les digo, les estoy dejando el link del tutorial completo donde especifica, es un tutorial oficial de Clip Studio donde nos dice paso a paso qué significa cada parámetro de la configuración de las subherramientas. Fíjate que en la actualización 1.10.10 hubo una actualización importante en materia de pinceles. Así es, se estuvieron agregando nuevos pinceles y también se estuvieron haciendo modificaciones, algunos ajustes a pinceles ya existentes. Algunos de estos pinceles nuevos se instalan de forma normal, de forma automática, te aparecen así, ¡boom!, ahí están listos, pero otros no se instalan de esta forma, pero ya hay que instalarlos de manera manual y ya sabes cómo hacerlo. Allá en el menú hamburguesa, ahí tú le buscas agregar predeterminados, ya buscas cuál es el pincel que tú quieres de todo, y te voy a estar dejando allá en clipstudiopodcast.com/episodio 20 toda esta lista de pinceles, ¿no? Bueno, dentro de los pinceles que se agregaron tenemos ahí en el grupo de lápiz, acuarela aguada, salpicaduras, óleo espeso, rotulador punta pincel, está muy bonito, tinta seca, que ese es de mis favoritos, que de lo que agregaron últimamente ahí en esa actualización, tinta aguada, tinta sobre papel húmedo, luces difusas, purpurina, cremallera, y eso fue lo que agregaron. Le digo también, hay otras que son de las que se instalaron de manera automática. Y dentro de las que se hicieron ajustes y de las que están en el background, tenemos rotulador. También está, al rotulador se le hicieron ajustes, está muy bonito, quedó muy padre. Allá en plumillas, marcador, rotulador. Al portaminas, carboncillo, cera, pastel, tiza, mezclador redondo, óleo, manchas de sangre, plumas, estas son unas plumitas de ave, pétalo, allá en lo que es efecto, decoración, efecto, ahí están las plumas, estos pétalos, rosa, flor de cerezo, hojas, está muy padre, me gustó, dos tipos de hierba, hojas caídas, tierra, nube, un stand de libros. Ya sabes, si tú quieres poner una repisa llena de libros, ya sabes, estos pinceles decorativos, los cuales vas dibujando así la línea y se va poniendo estas imágenes, pues dentro de estos decorativos están los libros, edificios también se pusieron, encaje, volantes sencillos, todas estas ondulaciones de las telas, se puso un pincelito de esto, trenzas de ropa como cordones de zapatos, cadenas, las cadenas para el cuello, se pusieron botones, otro tipo de cadenas en forma de eslabones más grandes, cadena de cuentas, y se pusieron varios ashurados dentro de lo que tenemos: rayado cruzado grueso, rayado cruzado, hollín, y eso es todo. Si tú quieres conocer la lista completa, ahí te voy a estar dejando el enlace en Clip Studio Podcast /episodio 20. Otro, ya para terminar, les voy a platicar que últimamente a partir de la versión 1.10.5 de Clip Studio, introdujo la nueva función que es importar pinceles de Photoshop a Clip Studio Paint.
Así que si tienes tu colección de pinceles en Photoshop, pues puedes traerlos a Clip Studio Paint. Esta migración no es exacta, pero trae la gran mayoría de los efectos y ajustes de los pinceles originales de Photoshop. Tal vez debas de hacer algún pequeño ajuste por allá en Clip Studio Paint una vez que ya hayas traído tus pinceles para aquí. La forma más sencilla, aquí te la voy a platicar, la forma más sencilla para hacer esta migración es un drag and drop. Tú agarras tu archivo .abr, que es la extensión que tienen los pinceles de Photoshop. Bueno, tú te lo descargas. Una vez que ya tienes tu archivito de .abr, lo único que tienes que hacer es abrir la carpeta de donde se descargó este pincel. Pones esta ventana donde está la carpeta, por lo general es el explorador de Windows, lo pones encima de Clip Studio Paint. Lo único que vas a hacer es, vas a seleccionar, dar un clic a tu pincel de Photoshop y lo arrastras, un drag and drop a donde lo vas a querer que se coloque, ahí en la subherramienta. Si es un pincel, lo pones con los pinceles, si es una acuarela, lo pones con las acuarelas, si es un lápiz, lo pones con un lápiz. Y así es lo único que tienes que hacer. En dado caso de que este archivo sea un grupo de pinceles, pues entonces se te va a crear una pestañita nueva. Pero si es solamente un pincel, entonces se va a agregar en la parte de abajo del grupo de herramientas donde lo hayas elegido colocar. Pero te digo, si es un grupo de pinceles, pues entonces se va a crear una pestaña nueva o un grupo de pinceles nuevos. Ya para un comentario allá al margen, déjenme decirles que la forma de eliminar los grupos de pinceles no se puede así en conjunto. Tienes que eliminarlos subherramienta por subherramienta o pincel por pincel. Lo vas a ir borrando y ya cuando te quede el último, pues ya es como se va a borrar lo que es ese grupo de pinceles. Y ya de esta forma, pues ya te platiqué todo lo que es acerca de los pinceles aquí en Clip Studio Paint. Espero te haya gustado. Dime, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que utilizas más? ¿Te gusta modificarle a los pinceles? Cuéntamelo ahí en las redes sociales, por favor. Y por cierto, pues síguenos en las redes sociales. Ya sabes que estamos en como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Importante que te suscribas porque ya sabes que si llegamos a los 100 suscriptores, pues vamos a empezar ya con los live, señores. Así es, vamos a empezar ya con los live. En Twitter estoy como Clip Studio Pod, nada más, ¿sale? Comparte este programa. Si tú crees que a alguien le pueda servir esta información, compártelo, dale like, valóranos en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permita la valoración de tus podcasts favoritos. Pues valóranos y danos un comentario también por ahí se puede, eso nos va a ayudar bastante. Ya sabes que es un saludo para ti, un saludo para tu familia, un saludo para tu mascota, un saludo hasta para el vecino. Para todos ustedes un fuerte abrazo y un gran saludo. Y ya sabes, si quieres que te saludemos aquí en el programa, pues entonces aquí tenemos a la persona indicado, un compañero del alma, ¿verdad, mi amigo Clippy? ¡Hola, amigos! Él es Clippy, así es. Hola, ¿qué tal, Clippy? ¿Cómo estás? Comenta, rollo, comenta, por favor, cambio. Hola, Balán. Oye, estás muy gracioso, Ya ves, Clippy, a veces me da por cotorrear aquí contigo, ¿Cómo estás, mi amigo Clippy? Cuéntame. Hola, Balán, estoy muy bien, muy feliz, muy contento porque la verdad que nos están ayudando bastante ahí en las redes sociales. Ya la gente se está suscribiendo al canal de YouTube, ya tenemos más vistas, muchísimas gracias. Y ya saben que si llegamos a los 100 suscriptores, entonces vamos a comenzar con los live. Oye, Clippy, ¿y tú vas a estar ahí? Pues yo digo que sí, Balán, si me das ahí un pequeño espacio, ahí una cámara me pones, pues posiblemente esté ahí acompañándote y saludando a los amigos. ¿Seguro, Clippy? ¿Seguro? ¡Sí, Balán! Bueno, pues oye, pues el día de hoy hay saludos para nuestros amigos. ¡Sí, Balán! Hoy tengo saludos para nuestros amigos de Twitter y nuestros amigos de Instagram, que siempre nos están apoyando. Comenzamos por @veritosinfinity, @ginelis_art, @liceño_art, @anasic2,
Lovecraft-Alice, @Dolphles-Art, FJJB-Lobo-Wolfie, Factor Anime. Y para nuestra amiga de Instagram, Alba Palacios-Oficial. Muchísimas gracias a todos ustedes. En verdad, gracias por ayudarnos. Y ya sabes que si quieres que yo te salude aquí en Clip Studio Podcast. ¡Ay! Le pusiste sonido. ¡Qué bonito! Pues si tú quieres que yo te salude aquí en Clip Studio Podcast, ya, Balan, ya. Entonces vas a tener que escribirme ahí en las redes sociales, contactarnos, arrobarnos, por favor, mencionarnos para que pidas tu saludo y yo te salude. También, si tú quieres que nosotros compartamos tu trabajo, menciónanos allá en las redes sociales y nosotros con todo gusto hacemos el retweet. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, amigo Clippy, por acompañarme, por estar aquí, por ser parte del programa. En verdad, gracias, mi gran amigo Clippy. Ya es mi gran amigo, ya estamos ahorita terminando el programa. Ahorita vamos a ver dónde nos vamos a echarnos un cafecito, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Clippy? ¿Te late la idea? Sí, Balam. Oye, ¿qué tal si algún día grabamos desde ahí, desde un café? ¿Cómo lo ves ahí, tomándonos un cafecito? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Bueno, pues déjanos tu comentario, por favor, si quieres que nos cambiemos de locación, por lo menos en algún programa, ¿no? Cambiarnos de locación, por supuesto. Sí, Bala, no sería mala idea irnos a la playa, ahí a grabar, no sé, ¿no? Ahí a Hawái, a Cancún, un lugarcito de esos ahí. Ándale, claro, así es. Voy a meter la solicitud a Clip Studio para ver si nos patrocinan allá, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Bueno, esto ya quiere Cancún. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Clipper, y por permitirme estar aquí contigo en esos momentos mágicos. Muchísimas gracias. Esto fue Clip Studio Podcast. Despídete. Adiós. Bye bye. Adiós. Bye bye. Cancún.